En la Edad Media la tortura no era solo un castigo, sino un espectáculo de sufrimiento diseñado para quebrantar cuerpos y mentes. Las mazmorras medievales no solo eran prisiones, sino escenarios de horrores indescriptibles. Hoy exploramos las técnicas más atroces que se empleaban en aquellos oscuros tiempos, donde el dolor era una herramienta de control y las víctimas eran condenadas a agonizar en manos de métodos tan macabros que parecen salidos de una pesadilla. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la palabra mazmorras? Aunque hoy la asociamos con prisiones subterráneas, el origen de dungeon es algo bastante diferente. Proviene del término francés donjon, que se refería a la torre principal o central de un castillo medieval, no a una oscura y húmeda celda subterránea. Curiosamente, la palabra francesa para mazmorras, en su verdadero sentido, es cachot. La donjon era la fortaleza más resistente del castillo, erguida en medio de los muros de piedra, con ventanas pequeñas, lo que la convertía en un lugar ideal para retener prisioneros. Estas torres no solo ofrecían refugio a los señores y su séquito, sino que también fueron utilizadas como última línea de defensa en caso de invasión. Durante el siglo XI, las primeras torres eran cuadradas, pero con la llegada de las armas de asedio en el siglo XII, las torres redondas se hicieron más populares por su capacidad para resistir mejor los ataques. La función original del donjon en la Edad Media. En sus inicios, el donjon no era una prisión, sino una residencia fortificada, el corazón del castillo. Era allí donde el señor se alojaba y donde se refugiaba si su castillo era atacado. Sin embargo, con el paso del tiempo, las torres centrales comenzaron a ser utilizadas para otro propósito, el almacenamiento de tesoros y, más tarde, la custodia de prisioneros importantes, sobre todo aquellos de alto rango político o militar. Fue en estos espacios donde nacieron las primeras mazmorras. A pesar de no haberse construido específicamente para ello, las áreas subterráneas del castillo se adaptaron bien para servir como prisiones, debido a su aislamiento y la dificultad para acceder a ellas. Así, con el tiempo, el término dungeon se fue asimilando para referirse a cualquier tipo de cárcel dentro de un castillo, pero especialmente aquellas construidas en niveles inferiores. Las mazmorras medievales y el encarcelamiento. En la Edad Media, el encarcelamiento no era tan común como lo es hoy. Los castigos más habituales eran la ejecución o la mutilación de los criminales. No obstante, en tiempos de guerra o revueltas, la captura de prisioneros de alto perfil, como nobles, espías o enemigos políticos, era una práctica común. Estos prisioneros podían ser usados como moneda de cambio en negociaciones o simplemente para presionar a otros. Aunque las mazmorras fueron utilizadas para este propósito, solo unos pocos prisioneros eran retenidos durante largos periodos. Los criminales comunes no eran encarcelados por tiempo prolongado, ya que el costo de mantener una prisión no justificaba su existencia. Sin embargo, en tiempos de agitación política, el uso de mazmorras subterráneas, oscuras y de difícil acceso se convirtió en una herramienta para la represión. La oubliée, una tortura medieval horrible. En el mundo medieval de la tortura y el sufrimiento, existía un método particularmente macabro conocido como la oubliée, un castigo que no deja de helar la sangre. Oublié, que en francés significa olvidado, era una forma de encarcelamiento en la que el prisionero era literalmente olvidado en una celda subterránea, en completa oscuridad y aislamiento. Sin ventanas, sin luz, sin esperanza.
era una tortura psicológica más que física, y los prisioneros a menudo morían lentamente, tanto por la desnutrición como por la desesperación. Pontefract Castle, mazmorras de historia sangrienta. Uno de los castillos más famosos por sus mazmorras es el Pontefract Castle, en Yorkshire, Inglaterra. Este castillo ha sido testigo de numerosos episodios violentos y políticos a lo largo de la historia. En 1311, el rey Eduardo II encarceló a su primo, Thomas, conde de Lancaster, y a otros rebeldes en sus mazmorras antes de ser ejecutados. Posteriormente, en 1399, Ricardo II, tras ser derrotado por Enrique Bolingbroke, fue trasladado a Pontefract, donde se cree que fue dejado en un frío y oscuro calabozo, posiblemente hasta morir de hambre o ser asesinado. La misteriosa muerte de Ricardo II allanó el camino para que Enrique IV ascendiera al trono. Sin embargo, el castillo de Pontefract no solo es conocido por su historia de prisioneros ilustres. En la Guerra Civil Inglesa, Oliver Cromwell, quien lideró las fuerzas parlamentarias, odió profundamente el castillo, ya que era un refugio realista. Su misión fue destruirlo, y en 1649, después de una petición de los habitantes locales, las ruinas del castillo comenzaron a levantarse. Hoy en día, las ruinas aún se pueden ver, y debajo de las murallas derruidas reposan las oscuras mazmorras, que permanecen bajo tierra como recordatorio de los horrores pasados. Chillingham Castle, el castillo del dolor y la muerte. En la frontera entre Escocia e Inglaterra se encuentra el Chillingham Castle, que originalmente fue un monasterio antes de ser transformado en una fortaleza militar. En 1344, el rey Eduardo III ordenó reforzarlo, añadiendo murallas, almenas y, por supuesto, un sistema de torturas y mazmorras. Los prisioneros, tanto escoceses como ingleses, eran sometidos a brutales torturas. Los prisioneros escoceses especialmente sufrían horrores inimaginables. En las mazmorras, los prisioneros eran lanzados sin misericordia, muchos de ellos rotos y maltratados antes de ser dejados para morir lentamente de hambre. Se dice que hasta 7.500 prisioneros perdieron la vida en estas sombrías celdas. El infame Bottle Dungeon de St. Andrew's Castle. Un castillo que también lleva consigo una historia de sufrimiento es el St. Andrew's Castle en Escocia. Durante la ocupación inglesa, la torre de este castillo sirvió como prisión, y una de sus celdas más infames fue el Bottle Dungeon. Esta celda, cortada en la roca sólida, tenía solo una pequeña abertura de ventilación y medía 24 pies de profundidad. Su forma cónica y la falta de luz convertían a este pozo en una de las mazmorras más horrendas de la historia medieval. En 1402, David Stewart, duque de Rothesay, fue encarcelado aquí, pero su destino no fue diferente al de otros prisioneros. Condenado a una muerte lenta y cruel. La Oubliette. El infierno medieval bajo tierra. Imagina estar atrapado en lo más profundo de la oscuridad, rodeado solo de sombras, humedad y el olor nauseabundo de la descomposición. Eso es lo que experimentaron muchas personas durante la Edad Media, en uno de los castigos más crueles y aterradores, la oubliette, que en francés significa habitación olvidada. A diferencia de las cárceles comunes, la oubliette era un pozo vertical, un agujero de piedra que dejaba al prisionero atrapado en una pesadilla de oscuridad, soledad y horror.
Este tipo de prisión no era solo un lugar físico, sino un símbolo de la desesperación, la tortura mental y la agonía que se experimentaba durante su confinamiento. Un pozo oscuro. El diseño de la oubliette. Las oubliettes se construían como cilindros de piedra, con un solo acceso, una pequeña trampilla en la parte superior. Los prisioneros eran arrojados dentro, donde apenas podían moverse, y se les dejaba en la más absoluta oscuridad. Muchas veces, estas prisiones subterráneas estaban ubicadas bajo tierra, lo que las hacía aún más aterradoras y claustrofóbicas. La humedad, la suciedad que se filtraba y la falta de ventilación eran comunes, lo que convertía este pozo en una cárcel dentro de otra cárcel. Imagina pasar horas, días o incluso semanas de pie, rodeado de agua putrefacta y de los restos de quienes estuvieron allí antes que tú. Algunos prisioneros nunca volvieron a ver la luz del día. La desgarradora realidad de la tortura psicológica. El verdadero terror de la oubliette no solo venía del sufrimiento físico, sino del psicológico. El prisionero caía en ese agujero, rodeado por la indiferencia del mundo exterior. La trampilla se cerraba sobre él, y su única compañía eran las ratas, y a menudo los cadáveres en descomposición de quienes habían estado allí antes. Las condiciones eran inhumanas. El prisionero quedaba atrapado, sin poder escapar, mientras la ansiedad y la desesperación se apoderaban de su mente. La falta de luz, la imposibilidad de moverse y el frío penetrante formaban un cóctel de sufrimiento psicológico interminable. La oubliette en Europa y el Medio Oriente. A pesar de su brutalidad, la oubliette se utilizaba en castillos y fortalezas a lo largo de Europa y el Medio Oriente. En la Bastilla, famosa por su uso de estas horribles prisiones, muchos prisioneros pasaron años en condiciones extremas. La Bastilla, construida para defender París, no solo era una fortaleza, sino también un símbolo de la represión del poder. Pero no fue la única. El Rumeli Hisari, un castillo de principios del siglo XV, en lo que hoy es Estambul, también alberga una oubliette en su interior. En este castillo, los prisioneros caían en un pozo profundo y angosto tras ser empujados por una puerta secreta. Las paredes gruesas de piedra no dejaban ningún resquicio de esperanza. Los prisioneros caían hasta el fondo y quedaban atrapados allí, abandonados hasta morir. La Torre Blanca, Little Ease y la tortura de la inmovilidad. En el corazón de la famosa Torre de Londres, otra prisión cruel esperaba a los prisioneros desafortunados. En este caso, no era una oubliette tradicional, pero la celda conocida como Little Ease era igualmente temible. Con solo 4 pies cuadrados de espacio, la celda no permitía que el prisionero se sentara ni se tumbara. Este confinamiento forzaba a los prisioneros a pasar días, semanas o incluso más tiempo agachados, de pie o en una postura dolorosa. Guy Fawkes, el hombre detrás de la conspiración de la pólvora de 1605, fue uno de los más famosos prisioneros de Little Ease. Como si la tortura física no fuera suficiente, la claustrofobia y el dolor de la inmovilidad eran parte de su tormento. La oubliette, para los nobles, una prisión temporal. A pesar de lo espantoso que suena, no todos los prisioneros medievales sufrían este destino tan aterrador. Los nobles, por ejemplo, a menudo eran detenidos en condiciones mucho más cómodas,
Eran mantenidos bajo arresto domiciliario en castillos, con camas, comida y una atención digna de su estatus. Sin embargo, cuando un noble caía en desgracia y el castigo era necesario, algunos eran arrojados a la oubliette. En esos casos, la tortura era parte de la estrategia para obtener información o castigar de manera ejemplar. Pero en general, el destino de los nobles era diferente al de los plebeyos, quienes sufrían la brutalidad del sistema penitenciario medieval. Conway y Pembroke. Mazmorras de piedra. Los castillos medievales en Gales e Inglaterra también albergaron oubliettes. En el castillo de Conway, por ejemplo, construido por Eduardo I durante la conquista de Gales, los prisioneros caían en un pozo profundo de 12 pies, accesible solo a través de una trampilla. Si bien el castillo tenía áreas más cómodas para prisioneros de alto rango, los castigos más severos se reservaban para los más desafortunados. En el castillo de Pembroke, en 1340, John Wython fue arrojado a la oubliette por Humphrey, duque de Gloucestershire. Wython fue dejado en la oscuridad, sin ropa ni comida adecuada, y pronto perdió la vista y sufrió graves enfermedades debido a las condiciones insostenibles. Leap Castle, un pozo sangriento y mortal. Finalmente, uno de los ejemplos más escalofriantes de una oubliette se encuentra en Leap Castle, en Irlanda. Este castillo, con una historia teñida de sangre, albergaba un pequeño calabozo cerca de la capilla. Durante las renovaciones en la década de 1920, se descubrieron los restos de más de 150 personas, todas víctimas de este cruel castigo. El pozo, que tenía picas afiladas en el suelo, hacía que la muerte fuera aún más dolorosa y brutal. Este descubrimiento, que evocó imágenes de los horrores medievales, mostró cuán común y letal era la oubliette en tiempos pasados. Lecciones del pasado. La oscura herencia de la oubliette. Las oubliettes eran mucho más que simples prisiones. Eran instrumentos de miedo y control, diseñados no solo para castigar, sino para destruir la mente y el alma de quien caía en ellas. A través de sus muros de piedra, estas cámaras de tortura dejaron una marca imborrable en la historia medieval. Nos recuerdan los extremos a los que puede llegar la crueldad humana y nos enseñan sobre los oscuros rincones del pasado. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la Edad Media, seguro este te encantará. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguno más.